Estudio que estamos haciendo de nuestras lecciones de la escuela sabática. En este caso, estamos estudiando el folleto que trata cómo estudiar la profecía bíblica y en la lección son consejos que se dan para que nosotros podamos tener una mejor manera de estudiar la profecía bíblica. Y para esto, en cada semana se va estudiando un aspecto distinto que nos ayuda con este fin. Cuando comencé a hacer estas grabaciones, eh, comencé con la lección número 3 y como que mi propósito es tener cubierto todas las lecciones de este trimestre. Entonces, en esta semana también voy a añadir la lección número 1, que aunque ya pasó, la estamos añadiendo para tener en nuestras grabaciones el estudio del folleto completo. Entonces, la semana que viene pondré también la lección número 2 y después cada semana la que corresponde y así tenemos nuestro estudio completo. En esta semana vamos a estudiar la segunda parte de lo que se está analizando que nos ayuda para conocer cómo estudiar la profecía bíblica. Nos estamos refiriendo aquí a la segunda parte que es las naciones. O sea, las naciones, estudiando el surgimiento de las naciones, lo que ha sucedido con las naciones de la tierra, pues conocemos nosotros cómo estudiar la profecía. Es un estudio por arribita nada más, solamente el propósito es que nos ayude, que cuando uno va a estudiar la profecía, la pueda entender bien. Voy a compartir el texto que dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nosotros debemos tener presente cuando estudiamos la palabra de Dios que aunque lo que sucede en el mundo, lo que ha sucedido en las distintas naciones que ha habido en la tierra, lejos está de, de enseñarnos quién es Dios, de conocer quién es Dios, de tener un concepto claro de las cosas del bien y no del mal. Es difícil porque el pecado está en la tierra y bajo el manto del pecado han surgido las distintas naciones. Pero cuando uno observa detalladamente el transcurso de la historia, nos damos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas y que finalmente cuando ya no haya más pecado, llegaremos a la ocasión de entender con plenitud que Dios ha guiado a la humanidad para que el bien triunfe, para que el mal sea erradicado y podamos vivir por la eternidad en un mundo de paz, de amor, de justicia, donde las cosas malas ya no existen. Hay personas que a lo largo de la historia y en cualquier momento parecen con la idea de que como que en la cruz es donde Dios da a conocer su amor. Entonces, que Dios quería que el pecado entrara a la tierra, porque cuando el Hijo de Dios viniera a morir para salvar al ser humano, entonces la humanidad, porque era pecaminosa, al ver lo que Dios estaba haciendo, al enviar a su Hijo, pues pensara que Dios es amor. Pero eso son ideas erróneas, conceptos que el enemigo pone en la cabeza de las personas. Dios no necesitaba ni tampoco quería
que el mal, que el pecado llegara a la tierra. Porque el amor de Dios, si bien es cierto que se manifiesta supremo en la cruz, cuando Jesús muere, también la justicia de Dios se manifiesta suprema en la cruz cuando Jesús muere, porque la justicia de Dios que exige la muerte del violador de la ley de Dios se cumplió, pero Cristo murió por nosotros. Entonces, la ley, cuando Jesús muere en la cruz, la ley de Dios, la justicia de Dios se da a conocer y el amor de Dios también, porque fue Dios, nuestro Creador, el que murió por nosotros. Pero Dios quería que el Edén fuera el lugar y por eso creó a nuestros padres Adán y Eva y las puso en el Edén, fuera el lugar donde el ser humano conociera mm, todos los misterios de la naturaleza. En el Edén funcionó una escuela. Esa escuela, el maestro era Dios, los alumnos nuestros primeros padres, y Dios, en armonía, porque no había pecado, le enseñaba al ser humano todos los misterios de la naturaleza, todos los misterios del universo. Enseñaba cómo todo existía por el poder y el cuidado de Dios. Cuando digo existía me refiero a que las cosas creadas fueron creadas por Dios y que las cosas creadas mantuvieran su existencia, pues también era porque Dios mantenía la existencia de todas las cosas creadas. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo en una ocasión, mi Padre trabaja y yo trabajo, refiriéndose a que por el amor de Dios y el cuidado de su creación, el mundo no es destruido, porque Dios mantiene todas las cosas. También Dios le advirtió al ser humano que debía tener cuidado para no caer de el estado exaltado, glorioso y santo que tenía. Porque Dios cuando crea a sus criaturas, comenzando por los ángeles que están en el paraíso con Dios y a través de todos los lugares donde Dios haya creado vida, donde Dios haya puesto seres inteligentes, a los seres inteligentes Dios los dotó de una facultad, los dotó de la facultad de la elección. No estaba obligado. El primero de los ángeles, que fue Lucifer, el más poderoso, que fue él, no estaba obligado a obedecer y a seguir a Dios. No estaba obligado Adán y su esposa a obedecer y seguir a Dios. No estaba obligado ninguna criatura de Dios con raciocinio inteligente, no estaban obligados a servir a Dios. Quiero aclarar también que la naturaleza está llena de sabiduría. Hasta los insectos tienen sabiduría, pero cuando decimos inteligentes nos referimos a la facultad del razonamiento como lo tienen los ángeles, como lo tienen los seres humanos. Dios no quería que el ser humano experimentara las cosas malas, de la misma manera en que los padres no, no queremos, no deseamos que nuestros hijos exploren por caminos equivocados, pensando que van a lograr alturas de conocimiento y felicidad, cuando las cosas mal hechas lo que traen es sufrimiento, degeneración y finalmente dejar de existir. Dios quería, por lo tanto, que sus hijos mantuvieran siempre la santidad del Edén, pero no fue así. ¿Cuál fue la prueba que Dios dio a nuestros padres? ¿Cómo ellos iban a demostrar que obedecían a Dios, que los respetaban y guardaban sus mandamientos?
El primer mandamiento que Dios le dio al ser humano fue que no tuviera dioses ajenos, que no tuviera otro Dios a quien adorar, sino al verdadero Dios. Y por lo tanto, Dios le dio al hombre en el Edén todas las cosas lindas, maravillosas y buenas. Pero le puso la prueba, le dijo, mira, todo esto es tuyo, toda esta riqueza, todos estos árboles son tuyos para comer, puedes usarlo, toda la riqueza del mundo está a tus manos, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que lo comas, muriendo morirás. Nuestros padres fallaron porque antes de obedecer y seguir a Dios, Eva siguió a Satanás disfrazado de serpiente. Eh, Adán siguió a Satanás porque la prueba vino a través de su propia compañera. Amó más a Eva que a Dios. Tuvo Dios ajeno. El mandamiento de la ley de Dios es no tener otro Dios, sino solamente Dios. Cuando el hombre viola este mandamiento, entonces también está poniendo a un lado el propósito de Dios para la vida del ser humano. El gobierno en este mundo lo tenía Dios, porque Él es el creador de todo. El ser humano estaba en el reino de Dios. En el reino de Dios no había pecado, ni muerte, ni dolor. Pero tal como estudiamos en la semana pasada y continuamos en esta semana, los hombres se alejan de Dios y entonces siguen otros caminos. Cuando nos referimos a otros caminos, estamos hablando aquí ahora al surgimiento de las naciones, al surgimiento de los reinos, de los reyes, de los gobernantes y también al surgimiento que el ser humano pecador gobierne y guía, dirige al hombre pecador. Y eso no fue la voluntad de Dios, porque Dios quería que el gobierno estuviera en sus manos. Pero como que el ser humano eligió, entonces Dios le dio lo que ellos eligieron. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, había un rey, esta es historia bien conocida, llamado Nabucodonosor, que tuvo un sueño, el sueño se le olvida, él llama a todos sus sabios, sus adivinos, todas las personas que decían que tenían comunicación con el más allá, con las personas que habían muerto, con la comunicación con los dioses, y le dijo a Nabucodonosor, yo tuve un sueño. Díganme qué soñé y qué significa lo que soñé. ¿Y cómo va a saber alguien lo que otra persona sueña o piensa? Ellos no pudieron. Vino el decreto de muerte para todos esos sabios porque se demostró que eran mentirosos y cuando van a matar a todo el mundo, Daniel y sus compañeros estaban entre los sabios de Babilonia. Piden un tiempo, se les concede porque era justo, Daniel ora y entonces Dios le dio a Daniel el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y en ese sueño, el rey vio una imagen que tenía una estatua que tenía la cabeza de oro y así los pechos y brazos de plata, vientre era de cobre, las piernas de hierro eh, y los pies y parte de las piernas de barro cocido, sí que del oro viene bajando, bajando hasta que llega al tiesto, al ladrillo, a la teja, al barro, ligado con los demás metales. Y eso es un símbolo de los distintos poderes que iban a reinar en la tierra. Y esto es importante porque es una ilustración para que el ser humano conozca que Dios es el que tiene control de todo lo que sucede en la humanidad. Dios dio este sueño
Y así como Dios lo dio a Nabucodonosor, comenzando con su reinado, él era la cabeza de oro, Babilonia la cabeza de oro, y continuando con los demás imperios que vinieron, después de los babilonios, vinieron los medos y persas, después vinieron los griegos, después vino el imperio romano y después las naciones de Europa, simbolizadas también por el hierro y por el barro cocido. No estamos explicando el significado de esto. Lo que estamos diciendo es que a través de estas imágenes de los reinos de la tierra se está señalando cómo en la profecía se ven las cosas que Dios estableció y dijo. Eh, en Daniel, no ahora el capítulo 2 sino el versículo 7, vamos a encontrar otro aspecto con respecto a las naciones. Ya no era una estatua, ya eran animales, animales raros, voy a usar aquí la palabra que vio Daniel en una visión. Viendo otra vez a la estatua, aquella estatua que el rey vio, sucedió que cuando estaba la estatua, vino una piedra que alguien cortó, no ningún hombre, y esa piedra vino directo y cae en los pies de la estatua, y la estatua se hizo nada, se volvió polvo, desapareció. Y esa piedra que cayó se hizo un monte. Un monte también es un símbolo para hablar de un reino, de un poder. Y ese monte creció, creció y fue dado a los santos del Altísimo. La enseñanza es que el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que no pecara. El ser humano elige el pecado, viene la desgracia, vienen las naciones de la tierra donde el pecado y la maldad abundan, pero finalmente Cristo va a volver a la tierra, Dios va a volver a la tierra porque dio el plan de la redención, que el que lo acepta puede alcanzar la salvación. Finalmente, la historia de este planeta que Dios creó para que fuera eterno en felicidad, en amor, en justicia, y que la muerte no existiera, finalmente cuando Cristo vuelva a la tierra, que es la piedra, se hace un monte que es el reino de Dios y entonces tendremos en este mundo el reino de Dios por la eternidad. Todas estas cosas se estudian en la profecía. En la forma que lo estamos enseñando, tenemos la idea de cómo la profecía la podemos estudiar a través de la historia que ha pasado con la humanidad. A Daniel se le presenta lo mismo, las mismas naciones que se le presentaron a Nabucodonosor. La diferencia es que Daniel no ve la estatua. Lo que él ve son bestias, como ya dijimos. Y Daniel ve como que el mar está en tempestad. Creo que todos o casi todos, es raro que en nuestro tiempo no hayamos visto nosotros el mar en tempestad cuando hay huracanes, cuando hay maremotos, el mar en tempestad. Y Daniel ve que el mar está en tempestad y que ese mar, de pronto del mar en tempestad, sale un león con dos alas, que sigue el mar en tempestad y detrás de él sale eh, un otro animal, sale un oso, después viene un leopardo, después viene una bestia terrible, eh, bestia con dientes de hierro, eh, las garras de hierro también, y que tiene 10 cuernos, y que esos 10 cuernos caen 10 y de ahí sale uno, y es la historia de las naciones de este mundo, la misma historia Babilonia, Medo-Persa, los griegos, los romanos,
la división de Europa y un poder que reinaría, que es el cuerno pequeño, que sería un reino y una iglesia a la vez. Hablaría grandes cosas. Vuelvo a decir, no estamos explicando todo el significado, pero sí como a través de la historia de las naciones vemos a Dios obrando y conocemos la manera eficaz de cómo estudiar la profecía. Ahora voy a enseñar algo con lo siguiente. La profecía bíblica, no hablamos de profeta, ahora hablamos de profecía bíblica, es anunciar las cosas que están en el futuro, que no han sucedido. Solamente el futuro lo conoce Dios. Y que en aquellos tiempos, más de 600 años antes de Cristo, se haya dado, o 600 años antes de Cristo, se haya dado la explicación de la historia de la humanidad en la parte en que vivimos, en la parte europea y en la parte de América, demuestra que Dios enseña la profecía a través de la historia de las naciones. Por eso el estudio que estamos teniendo. Y señalamos de esta manera. Si usted va a estudiar historia, usted va a darse cuenta que Babilonia fue un reino que existió en una parte geográfica de este tiempo. Es la parte actualmente que corresponde a Irak. Usted va a darse cuenta que después de ese imperio vino los medos y persas, que es la parte que actualmente tiene que ver con Irán. Usted va a ver que después vienen los griegos y la parte que tiene que ver con Grecia y con su general Carlomagno y después el Imperio Romano. O sea, que cualquier estudiante de la historia hoy en día puede estudiar y va a ver que en el orden que la Biblia lo predijo, así ha sucedido en la historia. Esto también tiene otra lección que debemos eh, darnos cuenta y compartirla con los que estudian la Biblia, con los estudiantes de la Biblia. Y es que si todo lo que Dios dijo en la caída y surgimiento de los imperios, de las naciones, todo eso que se cumplió, la parte que falta de la piedra, que es la venida de Jesús y el establecimiento del reino de Dios, pues también se va a cumplir. De esta manera, en nuestra lección, estamos aprendiendo no solamente que las cosas, las naciones que han existido, en la parte que tiene que ver con la historia bíblica y con la profecía, si todo se ha cumplido, lo que falta por cumplirse, Dios estableciendo su iglesia, también eso se va a cumplir y nos ayuda no solo a entender la profecía, sino también a saber que Cristo viene, que Cristo dio su vida por nosotros, vendrá por segunda vez y a los hijos de Dios los tendrá para siempre por la humanidad en la tierra. Hay otra parte de la lección que tiene que ver con el miércoles, que nos enseña lo que tiene que ver con la tierra y el mar. Las naciones con la tierra y el mar, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver en lo siguiente. El mar representa la parte del mundo donde los reinos han existido por las luchas y las guerras entre los seres humanos. Eran guerras que había, antes de los babilonios estaban los asirios. Hubo guerra, ganó Babilonia. La guerra con Medo-Persa y Babilonia la ganaron los Medo-Persas. La guerra con Grecia, las batallas con Grecia y con lo que es los, mm, los reinos de Medo y los reinos de Persia, que tiene que ver con Irán. eh, los griegos ganaron la batalla y cuando vino la batalla entre Roma y los griegos, Roma ganó la batalla. El imperio romano no, aunque se dividió en dos partes, después no vino otro imperio, sino las naciones de la tierra. En las naciones de la tierra, en el tiempo de estos reyes,
nacen o viene Cristo a buscar a sus hijos. Esta es la parte de las naciones que crecen o están simbolizadas con el agua. La tierra también es un símbolo de naciones que crecieron y se desarrollaron en lugares que aunque sí había guerra, porque la guerra es por el pecado, no son las guerras convulsivas que se presentan por el surgimiento de estas naciones de Europa y del Medio Oriente, sino que surge en un lugar tranquilo como es América. América, después del diluvio, no se tuvo en cuenta en partes de la humanidad, y si bien es cierto que hubo personas, europeos, que vinieron a la parte norte de América, mayormente el continente americano, no se conocía. La iglesia de Dios sufrió persecuciones, eso se estudia también en la historia y en lo que tenemos que ver que las naciones persiguen a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios sufre persecuciones. Huyendo de esas persecuciones, vienen a la América, se establecen en América y mayormente en Estados Unidos, donde crece otra potencia que se estudia en en Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. La primera parte del capítulo 13 hay otra bestia que es la mezcla de las bestias que formaron los demás imperios, que tenían que ver con los animales que se mencionaron, señalando que la humanidad ha crecido de esta manera. Los imperios que hubo, las personas que se mantienen hasta ahora, Estados Unidos, que tiene un rol en la profecía, y en el rol en la profecía comienza a hablarse, Dios manda un mensaje que debe ser escuchado para que las personas conozcan de Dios y sigan de Dios. Para Apocalipsis, eh, en el tema que habla de la tierra y el mar, nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 12 una guerra que hubo entre el dragón, simboliza a Satanás, la mujer, simboliza a la iglesia, y la iglesia pertenece a las naciones, porque la iglesia está compuesta de las personas que viven en las naciones, está compuesta por los seres humanos. Apocalipsis 13 enseña que Dios tuvo en esta nación una iglesia que cuando comenzó con libertad, pero después fue cambiando y en el estudio que se hace de la historia de este país, de Estados Unidos, vemos también que en el estudio de esta nación y del estudio de la relación que existe entre esta nación, entre todas las naciones de América y el pueblo de Dios, hay una obra que hacer y se aprende a estudiar eh, la profecía, pero también se habla del amor de Dios donde se predica de Dios y el Evangelio que hace que el ser humano se una a Dios. En estos símbolos que se están presentando, se enseña en Estados Unidos que se predicaría y habría una experiencia donde habría otra visión del ángel puesto, un pie en la tierra, el otro en el agua. Ese ángel es Cristo, está representando a Cristo. Y la predicación que se debía hacer otra vez, que se volvía a predicar, era que cuando llegó el momento, se predicaría en, en se predicaría que Cristo iba a volver a la tierra. Y después que se predica que Cristo viene y Cristo no vino, hubo un chasco muy grande y entonces Dios vuelve a decir al ser humano, a sus hijos, es necesario
que otra vez predique, o sea, que se vuelva a predicar. ¿A quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto enseña que en el surgimiento de las naciones que entraron por causa del pecado, que hizo que el ser humano fuera gobernado, dirigido por pecadores y que ha traído sufrimiento y angustia en la tierra, finalmente el plan de Dios se va a cumplir porque Dios tiene una iglesia, Dios tiene sus seguidores, que a lo largo de la historia hemos representado a Dios, hemos predicado de Dios y en el futuro también las naciones de la tierra van a escuchar la predicación del Evangelio a toda la tierra para que todo el que desee elegir a Dios, aceptar la salvación que Dios da, vivir y predicar con su vida y con su lengua, de acuerdo con la voluntad de Dios, hemos aprendido a través de todas estas naciones que el mundo va a ser destruido, que Dios va a establecer su reino y que en el reino de Dios volveremos a estar de acuerdo y en armonía como fue en el principio. El texto que al principio leímos, estar quieto y mirar la grandeza de Dios en, en armonía con esta lección que estamos terminando de estudiar, nos enseña, estemos quietos y miremos, amemos a Dios, obedezcamos a Dios, sigamos a Dios y entonces vamos a tener la experiencia de que por la eternidad vamos a estar con Dios y en su reino para siempre. Bien, deseo que cuando Cristo venga, todos nosotros podamos estar con Él y podamos alcanzar nuestra salvación. Volveremos a vernos en la lección número 6. Hasta entonces.